¿Cómo vemos a la investigación hoy en día? Tradicionalmente, la investigación se concebía de la siguiente manera cuando hacíamos un estudio. Primero era el paradigma, es decir, en lo que creemos, en la forma como vemos la realidad, cómo la interpretamos en todas las ciencias sociales y en general en las ciencias, en particular en el derecho. Primero era el paradigma en qué creo, positivismo, pospositivismo, ¿sí? O teoría crítica, y después de ahí elegíamos el método y del método planteábamos un problema de investigación. Y lo que hemos venido diciendo es que para nosotros la secuencia no es así, que primero es el planteamiento del problema, luego del planteamiento del problema, elegir el método más apropiado para estudiar ese fenómeno o planteamiento en particular. ¿Qué es el problema, por así decirlo, el rey o la reina de la investigación? Que el problema es que nos dicta, y el contexto, cuál es el método que tenemos que utilizar para abordarlo. En este sentido, hemos venido diciendo que la investigación es, haciendo un paralelo, haciendo un símil, una analogía, como el trabajo doméstico. Cuando tenemos un reto en nuestra casa, por ejemplo, colgar un cuadro, ¿cómo resolvemos ese problema? ¿Qué herramientas utilizamos? Para colgar un cuadro, ¿qué se les ocurre que utilizamos? Hay que tener un martillo y un clavo, ¿no? Un martillo y un clavo. Usamos el martillo, ¿sí?, para el clavo, y colgamos el cuadro, porque la situación requiere de esas herramientas, no de otras herramientas. Si la pared es muy gruesa, necesitamos una broca y un taquete, como le llamamos en México, para resolver el problema, que es colgar el cuadro. Pero si el problema es de una naturaleza completamente distinta, si en lugar de colgar el cuadro tenemos, por ejemplo, una mesa en el comedor y la mesa está rasposa, se dañan los niños, se cortan, ¿nos sirve el cuadro y el martillo? Evidentemente no. ¿Qué necesitamos? Una lija. No usamos las mismas herramientas. ¿Por qué? Porque aquí el problema es de una naturaleza distinta. Entonces necesitamos una lija o una pulidora para resolver el problema. Y si el problema doméstico es de otra naturaleza, por ejemplo, que en el baño, si la tubería se desconectó, ¿nos sirven el clavo, el martillo o la pulidora? Absolutamente no. Necesitamos de otra herramienta totalmente diferente. ¿Qué herramienta necesitamos? Un cafetero, un cafetero. cafetero. Ya que venga un experto, pero puede ser una llave inglesa para embonar, porque lo que estamos diciendo, y lo mismo en la investigación, si el problema que queremos evaluar es algo de magnitudes, el método que necesitamos es muy distinto a si necesitamos profundizar en valores, en sentimientos. El planteamiento del problema, lo que hemos venido diciendo es que el cambio metodológico es no cerrarnos a un solo método, sino que primero visualizar el problema de investigación, entenderlo y elegir todas las herramientas que estén disponibles
para resolver el problema, que dependiendo de las preguntas de investigación que tengamos, es lo que voy a hacer. Y para investigar tenemos tres grandes alternativas que nosotros les denominamos rutas para resolver los diferentes problemas de investigación. Tenemos la ruta cuantitativa, tenemos la ruta cualitativa, ¿sí? Y las tres rutas, enfoques o aproximaciones son métodos encadenados a procesos que nos ayudan a resolver esas diferentes problemáticas. Tenemos la parte cuantitativa, cuando el planteamiento del problema requiere o conlleva la necesidad de medir, estimar magnitudes, cantidades, qué efecto tiene una ley, por ejemplo, una nueva ley hacendaria, qué magnitud tiene, por ejemplo, en la recaudación fiscal, qué magnitud tiene un terremoto en las ciencias físicas, en qué grado daña las estructuras, ¿sí? Cuestiones que necesitan medirse y que debemos de estimar la cantidad de los efectos que se tienen. Y es la ruta cuantitativa. Pero en otras ocasiones el problema de investigación requiere no tanto el cálculo de magnitudes, sino entender, por ejemplo, profundizar en ciertas cuestiones como los valores, o entender las percepciones sociales. Ahí surgen otros métodos que fueron más útiles para entender este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se estudiaba las culturas, tradicionalmente, los investigadores el grupo de antropólogos que querían entender una cultura distinta, por ejemplo, Margaret Mead con la cultura samoana, Franz Boas, otro antropólogo, para entender culturas alejadas de lo occidental, pues ¿cómo le hacían para entender a estas personas? Ya no se podía utilizar el método cuantitativo, ya existían pruebas psicológicas, pero ¿les podía yo aplicar pruebas psicológicas? Absolutamente no. ¿Por qué no les podía aplicar pruebas psicológicas? Porque no hablaban el mismo idioma, porque ni siquiera eran personas que entendieran la escritura, el idioma, eran analfabetas. Requería yo de otros instrumentos diferentes para abordar la problemática. Ni siquiera podía entrevistarlas porque no hablaban. Si yo quería estudiar a los aborígenes de una cultura, entonces, ¿qué método surgió para estudiar a estas sociedades? La observación. La etnografía es más que un tipo de diseño o de abordaje para estudiar este tipo de culturas que requerían de observación, de tomar notas, de convivir dentro de la comunidad, y es como se modificó la forma de abordar estas problemáticas y surgió entonces el enfoque cualitativo, que al principio fue muy rechazado, y en los campos sociales vimos la necesidad de que para entender las percepciones era indispensable el conocer estos otros métodos que implicaban más bien la observación, el análisis, el recolectar ciertos tipos de información. Y es así como llegamos, ¿sí?, a desarrollar
métodos cuantitativos y cualitativos, que son simplemente rutas para abordar planteamientos de problemas distintos, ¿sí? En la medicina, por ejemplo, tradicionalmente, ¿cómo se estudiaba el efecto de los medicamentos? A través de lo que ellos llaman diseños clínicos aleatorizados, que consistía en tomar un grupo, administrarles un medicamento bajo situaciones de control y tomar otro grupo al que no se le administraba el medicamento y al final comparar los efectos que tenía como grupo en el que sí se le había administrado el medicamento y en los que no se les había administrado el medicamento para ver el efecto. Y este es claramente un diseño experimental y es una forma cuantitativa de abordar la problemática. Pero esta forma no nos permite ver el efecto individual de los medicamentos en las percepciones de la persona, de cómo se siente con el medicamento a nivel individual. Y lo que obteníamos eran promedios, estudios de promedios, de grupos, no tanto el aspecto individual, como a mí este medicamento en lo personal, y es cuando empiezan a surgir los diseños de investigación mixta que implican recolectar y analizar información cuantitativa y cualitativa. ¿Sí? Y es cuando empieza a evolucionar la investigación y surgen los métodos mixtos. Los métodos mixtos, que es de lo que me dijeron que viniera a comentarles, es una nueva ruta o una nueva alternativa para hacer investigación, que implica la necesidad de recolectar información o datos cuantitativos y cualitativos para entender un fenómeno. Y vamos a poner varias situaciones. Imaginemos que en este momento se desploma un avión y nombran aquí un grupo de profesores para estudiar ese problema de investigación. ¿Cuál es la pregunta de investigación que surgiría? ¿Cuáles son las causas por las cuales el avión se desplomó? Y es una respuesta de investigación la que estamos buscando de causas. Lo abordo cuantitativa o cualitativamente. Cualitativamente. ¿Cómo le haría cualitativamente? Tendría que ver los factores que han influido en su construcción del aparato y las causas que habrían incidido sobre esos factores de debilidad del avión. El estado de salud de los... Claro, ahí estamos hablando de algo más bien cuantitativo, un análisis de la estructura del avión. Pero lo que yo tendría que hacer realmente, si formaran un grupo de investigación, es ir abiertos con una pregunta de investigación y buscar todo tipo de evidencias, cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas porque yo empezaría a generar hipótesis como, por ejemplo, hubo algún fallo estructural, lo que dice el profesor, y empezar a hacer mi análisis, pero también empiezo a considerar cuál es la evidencia cuantitativa en un accidente aéreo fundamental por donde empiezo. Analizando los parámetros de vuelo. ¿Y dónde se encuentran los parámetros de vuelo? En la mal llamada caja negra, porque sabemos que es naranja o que es amarilla, pero bueno, porque ahí en esa caja negra vamos a ver la velocidad a la que iba el avión, el grado de sustentación que había, el ángulo de sustentación en que empezó el descenso, cómo fue, si fue de manera brusca,
si cambió la velocidad, si cambió la inclinación del avión, el tiempo, el clima, cuestiones que son cuantitativas, que habían sido medidas y que yo evalué y que consideré para empezar a analizar las causas. Pero también empiezo a tomar datos cualitativos. Primero, ¿qué datos? Los datos cualitativos, ¿cuáles son los datos cualitativos? Los datos cualitativos son narrativas. El análisis cualitativo es el análisis de narrativas. El dato cualitativo constituye narrativas de diferentes clases. Pueden ser narrativas verbales, lenguaje oral, lenguaje también escrito, que son narrativas, emociones, pero ¿cómo capturamos las emociones? Pero ¿cómo? A través de narrativas de personas, que pueden ser orales, que pueden ser escritas, que pueden ser visuales, fotografías, que pueden ser audiovisuales, videos, que pueden ser auditivas, sonidos. Y en la investigación cualitativa lo que estamos analizando son precisamente estas narrativas. Testimonios. En el caso del avión, si alguien tomó una foto, si hay algún video, muchos accidentes se han descubierto a través del análisis de videos. Hace más de 2 décadas, los profesores no me dejarán mentir, existía un avión que es supersónico que llamábamos el Concorde. ¿Y por qué se dejó de producir? Muchos accidentes. Ultrasonido. Muy caro, y porque por un gran accidente que hubo en la ciudad de París, donde se desplomó sobre la ciudad y causó muchos muertos. ¿Y cómo se llegaron a las causas de por qué ese avión se había desplomado? Por un video que en ese entonces fue muy famoso, donde se ve el Concorde despegando y se ve un flamazo en uno de los motores. Y ese video lo tomó un aficionado que estaba observando, grabando el despegue del Concorde. Y ahí, al verse la explosión, dato cualitativo visual, empiezan a estudiar por qué hubo esa explosión en una de las turbinas. Y a raíz de este dato cualitativo se dan cuenta que algo tuvo que generar esa explosión, y empiezan análisis cuantitativos y búsqueda en la pista si no había algún material, y resulta que encuentran una pequeña pieza de otro avión que había despegado antes y que la soltó sobre la pista, y que cuando despegó el Concorde, la turbina la absorbió, y esto provocó fricción y provocó la explosión. Un dato cualitativo fue el que empezó a dar la pista a reconstruir todos los hechos, porque la investigación es estar analizando información de todo tipo para ver por dónde empezar. Y así es como un dato cualitativo comenzó a generar ya otros datos que también se recolectaron cuantitativos, por ejemplo, el clima, el estado del clima, en fin, una serie de evidencias. Y en otros accidentes aéreos, al estudiar las causas, lo que se ha encontrado es que a lo mejor, como en el caso de este avión que iba hacia Alemania, donde de repente se estrella con los Alpes suizos, y se determina cuál fue la causa. El piloto decidió suicidarse. ¿Y cómo supieron esto? Recolectando evidencia más bien cualitativa y viendo pues la salud mental del piloto, y otros casos donde ha sido una falla, una explosión
Entonces, en un accidente aéreo recolectamos datos cuantitativos, pero también necesitamos de datos cualitativos, de testigos, de analizar las conversaciones de la cabina de pilotos con los controladores de vuelos de la torre de control, y necesitamos analizar los sonidos que se registraron en la caja negra dentro de la cabina de pasajeros, si hubo alguna explosión, si hubo algún ruido. Y así es la investigación. Y en el caso del derecho, pues investigamos datos previos, escritos, y hacemos análisis cuantitativo o cualitativo. En el derecho, ¿qué se usa más, lo cuantitativo o lo cualitativo? Cualitativo, porque hay percepciones, pero ignoramos la evidencia cuantitativa. De ninguna manera. Es decir, la investigación es más bien mixta. Hoy en día, porque durante muchos años la gente decía en algunas ciencias, la investigación cuantitativa es la única que es válida, es la única que es ciencia. En las ingenierías era claro, experimentos cuantitativos, y la parte cualitativa no aplica las cuestiones de ingeniería. Por supuesto que sí. Al construir una casa no nada más importa calcular la estructura, hacer los estudios de suelo, sino también es importante analizar las percepciones de la gente que va a habitar, ver la inclinación del sol. ¿Por qué se construyen tantas casas que de repente son muy calientes? Porque están mal orientadas, porque ni siquiera el arquitecto, seguramente el arquitecto no tomó un curso de investigación y no supo que para diseñar una casa hay que tomar datos cuantitativos de la inclinación del sol, a dónde entra, cómo está ubicado, los vientos, y hacer análisis cuantitativos y cualitativos. Y también preguntarles a los que van a habitar la casa sobre sus necesidades personales. Y lo mismo en el derecho, también importan las partes cuantitativas, cómo una ley ha afectado en el pasado, en términos de cantidad a cuántas gentes, y la parte cualitativa, contextualizar en cada caso. Y es muy importante esta mezcla. Y durante muchos años ciertas ciencias se asociaron con la investigación cuantitativa y otras con la cualitativa, pero hoy vemos que una investigación requiere de ambos tipos de información cuantitativa y de información cualitativa, que hoy en día no podemos hablar de un solo tipo de investigación, y que las tres nos producen diferentes cuestiones. La investigación cuantitativa es más bien secuencial, sigue un orden y no podemos adelantarnos etapas. Primero planteamos el problema, y es lo que hemos venido diciendo, no es que tengamos un método para todo, sino que primero el problema de investigación nos dice qué ruta vamos a seguir. Y así decimos, necesitamos, de acuerdo a este planteamiento, afinarlo, revisar la literatura, ver cómo se ha abordado, ver si hay variables, porque en la investigación cualitativa tenemos o no tenemos variables. No hay. Por definición no pueden ser, por una cuestión. ¿Qué es una variable? ¿Una proposición? No, una variable, no una hipótesis. Una proposición. Variable es una proposición. Una variable es un aspecto de un fenómeno cuya variación puede medirse. Algo cualitativo puede medirse, es una contradicción. ¿Sí me explico?
O sea, en la investigación cualitativa no tenemos variables, sino lo que tenemos son conceptos que necesitamos capturar, indagar, observar, deducir, pero no hay medición. Y la variable requiere que su variabilidad sea medible y sea esa variabilidad transportada a números. Por eso, el hablar de variables cualitativas es un contrasentido. Y piensen, no porque, digo, alguien puede no estar de acuerdo, pero piensen en la lógica. Si algo se puede medir, entonces ¿es cualitativo o es cuantitativo? Cuantitativo. En la investigación cualitativa lo que capturamos son experiencias que etiquetamos en categorías, en temas y que vamos encadenando entre sí. Por eso en la investigación cualitativa no probamos hipótesis. Podemos producir hipótesis al analizar conceptos, analizar su naturaleza, sus características y luego ya proponerlo. Y en la investigación cuantitativa, primero, el proceso requiere que no se brinque uno etapas. Uno no puede medir variables si antes no las ha definido. Y no se pueden definir variables si no hay un planteamiento del problema y una revisión de la literatura para ubicarlas y enmarcarlas. Y no podemos muestrear si no hemos definido las variables. Y no podemos recolectar los datos si no hemos previamente definido una muestra, una unidad de análisis y de muestreo, y si no en un diseño de investigación específico. Y por eso es secuencial, dinámico pero secuencial. Y claro, podemos regresar a etapas para corregir, para precisar, pero la investigación cuantitativa lleva una secuencia. En cambio, en la investigación cualitativa tenemos una idea, también un planteamiento, después un enfrentamiento con la realidad, un entendimiento del contexto, y después al mismo tiempo vamos recolectando datos, analizando resultados, muestreamos, vemos el diseño y vamos viendo diferentes enfoques. Es un proceso que nosotros hemos concebido como más circular, donde el muestreo, la recolección ocurren al mismo tiempo y se van retroalimentando. Y ahora tenemos los métodos mixtos, que ha sido nuestra propuesta de investigación. Los métodos mixtos requieren recolectar y analizar datos cuantitativos y datos cualitativos. Pero esto no es suficiente, sino que tenemos que integrarlos, mezclarlos, contrastarlos, derivar datos cuantitativos de datos cualitativos y viceversa. Para hablar de métodos mixtos, no. Si yo recolecto información y analizo información cuantitativa por un lado y cualitativa por el otro, no estoy en los métodos mixtos. Los métodos mixtos ocurren cuando yo integro ambos tipos de evidencia, cuando el ver, por ejemplo, un dato cualitativo, una explosión en una turbina de un avión, que me lleve a analizar otros datos, a mezclarlo, a ver, a contrastar diferentes tipos de evidencia. Y la investigación, como nosotros la vemos, no es nada más la aplicación del método cuantitativo o el método cualitativo, sino de la recolección de evidencias de todo tipo e irlas integrando. Y en el derecho, si algo nos ha enseñado la investigación en derecho, es que debemos de estar abiertos a todo tipo de evidencias, cuantitativas o cualitativas, dependiendo de qué, del problema de investigación que estemos analizando. Para analizar el impacto de una ley se requiere información cuantitativa o cualitativa, de ambas, y mezclarlas.
ver cada cuánto ha ocurrido un fenómeno. Las estadísticas son importantes. Si se va a legislar sobre la violencia en la mujer, que es algo muy trágico en todo el mundo, se requiere analizar la parte cuantitativa, qué tanto ocurre, en dónde ocurre más, por qué ocurre, cuáles han sido las causas. Esa información cuantitativa es muy valiosa, pero también el análisis de experiencias, de vulnerabilidad, del porqué, de los sentimientos para esas personas, porque a veces las leyes afectan a toda la población, pero la afectan por igual a todos. Tenemos que analizar cómo afecta a cada grupo de individuos una nueva ley y tenemos que hacer un estudio. Y el problema, por ejemplo, no desconozco el caso de el Perú, pero en el caso de México tenemos diputados y senadores que nunca investigan, que son políticos, pero políticos en el sentido no de la polis que ustedes manejan muy bien, sino son politiquillos en México. Les digo, no hablo del Perú, hablo de México, pero nuestros legisladores no tienen a veces, la gran mayoría. Ahorita acabo de ver la estadística en México y de la nueva composición de la Cámara de Diputados, más de la mitad no tienen pregrado. Digo, el pregrado no garantiza absolutamente la sapiencia, pero por lo menos, y de investigación no sabe. Y una cuestión que nosotros hemos estado tratando de pelear en México es que decimos que la investigación el joven la necesita en el pregrado para tener habilidades mínimas de análisis, porque en México estamos sacando médicos que no tienen las capacidades de diagnóstico. ¿Qué debe hacer un médico? Diagnostica. Cada paciente lo debe ver como un caso de investigación. No puede recetar así nada más, sino que tiene que ser un diagnóstico cuantitativo, cualitativo, mixto, de integrar los síntomas, de cómo se siente, aparte de las mediciones de laboratorio. Y si los estudiantes de medicina no llevan cursos de investigación, ¿cómo se van a desarrollar sus capacidades de diagnóstico? Lo mismo un ingeniero que va a la industria, a una planta, por ejemplo, automotriz, ¿cómo va a mejorar los procesos si no llevó cursos de investigación? Si no tiene mente estratégica, si no sabe identificar vulnerabilidades en su proceso de producción, y eso lo da la investigación. Y yo no me imagino a un estudiante de Derecho que no lleve cursos de investigación, que sepa cómo identificar un problema de investigación. Cada caso, estarán o no de acuerdo distinguidos y distinguidas abogados o abogadas, que cada caso requiere de una investigación o no. Cada norma, cada legislación requiere de investigarse. Hace un año hablaba yo con el líder de la Cámara de Diputados en Costa Rica y me decía, es que los abogados deberíamos todos de llevar cursos de investigación, porque eso nos da otro tipo de mente analítica. Los cursos de investigación nos permiten analizar cada situación en lo particular, profundizarla, saber, pero no hemos podido en América Latina transmitirle al joven esa importancia de los métodos de investigación y cómo son necesarios estos procesos de investigación, y nos sirven para todo, para conocer desde experiencias de compra, desde cómo debe ser un centro comercial, porque son ejemplos que nuestros libros
de estudios que hemos hecho. El centro comercial actual que surgió en América Latina surgió de una investigación mixta de cómo deberían ser los centros comerciales, donde se preguntó a las gentes que ya no querían nada más centros de compra, sino que querían experiencias de diversión, de entretenimiento, y que los centros comerciales no debían tener nada más tiendas, sino también áreas de diversión. Y ese estudio ha estado en nuestra obra mucho tiempo. Fue un estudio que hicimos en el año 2000 en varias partes de América Latina para ver cómo debe ser el centro comercial. Y a raíz de eso se pusieron cines en los centros comerciales. Hoy un centro comercial que no nace con áreas de entretenimiento para niños, para mujeres, para jóvenes adultos, para personas mayores, es un centro comercial que su vida y su horario va a estar restringido. Y para entender lo que debe ser un centro comercial, tuvimos que hacer encuestas cuantitativas, cuestionarios, pero también grupos de enfoque, entrevistas, y todos los fenómenos. Cuando se hace una ley, se debe hacer una investigación de cuál va a ser su impacto, y el joven estudiante debe de aprender que la investigación le va a dar capacidades de pensamiento, de raciocinio. Por eso creemos que la investigación no es exclusiva para los jóvenes que quieren ser científicos. Cuando preguntamos a los jóvenes, ¿quieren ser científicos? En un auditorio, normalmente el 1%, cuando mucho, nos dice queremos ser científicos. Y ellos saben que sí necesitan la investigación. Y les preguntamos, bueno, los que no quieren ser científicos, ¿qué quieren ser? Pues queremos ser investigadores, también necesitan la investigación. Y los que no quieren ser ni científicos ni investigadores, ¿qué quieren ser? Trabajar en una empresa, y alza un 25, 30, 35% la mano, y les decimos, les tenemos una mala noticia, que la habilidad, la competencia número 1 que piden las empresas es investigación. Y les decimos de la encuesta de hace un par de años, hay varias, en la edición de nuestro último libro de metodología vienen varios ejemplos de estos estudios, con directores generales de empresas, directores jurídicos, directores de finanzas, directores de producción, donde se les pregunta cuál es la habilidad número 1 que quieren de sus egresados. Y están las 500 empresas de Fortune, las más grandes del mundo, y están empresas de todo el mundo en estos estudios. Nada más que ellos no le llaman investigación, ellos le llaman capacidad de analizar información y tomar decisiones adecuadas para las empresas. Esto es investigación. Y lo mismo los que van a trabajar en el gobierno. Yo no me imagino un alcalde que no aplique la investigación para sus actos de gobierno. ¿Cómo sabe cuáles son los verdaderos problemas? Lo que él se imagina o lo que sus subordinados le dicen que es problemático, o lo que él se le ocurre así pues no, tiene que hacer diagnósticos de su problemática. Lo mismo, cómo deben cambiar las leyes en un municipio, en una provincia, en un país, pues hay que investigarlo. ¿Cuáles son las necesidades? Por eso, para mí, todo joven y los estudiantes de Derecho deben llevar cursos de investigación, deben de leer textos de investigación. A veces los profesores, ahora me he encontrado con este fenómeno en América Latina, que no deja, les da pena pedirles libros a los alumnos. ¿Se imaginan? Y hay alumnos en diferentes carreras en todos los países de América Latina que terminan una carrera sin haber leído un solo libro. Y su trabajo en Derecho va a implicar leer o no.
van a tener que leer y analizar. Y como no desarrollan esas capacidades analíticas, por eso tenemos tanto profesional en todas las áreas improvisadas. Necesitamos pues impulsar la investigación, porque además nos hemos dado cuenta de que los países que no invierten en investigación se quedan rezagados. Hay una correlación clarísima y es algo que vamos a presentar en una ponencia, en un congreso dentro de 2 días, los datos de la correlación entre el desarrollo de un país y el grado que invierten en investigación, y también de variables específicas como comercio, ¿sí? Como indicadores de empleo tienen mucho que ver con la investigación, la inversión en enseñanza, en investigación, como las mejores universidades sí son las que más presupuesto invierten en investigación. Y en América Latina hablamos de que es importante enseñar investigación, pero en la práctica ni tenemos cursos de investigación, ni le damos la importancia a enseñar investigación. Ahora, ¿qué tipo de investigación enseñar? ¿La cuantitativa o la cualitativa? Enseñarle al joven a detectar qué métodos necesita para cada problema de investigación en particular. Si va a colgar un cuadro, va a necesitar unas herramientas. Si va a lijar o pulir una mesa, va a necesitar otras herramientas. Si va a arreglar la tubería, son otras. Si tiene que cambiar una ventana, lo mismo. Si quiere analizar el efecto de un cambio fiscal en las leyes fiscales, que analice cuál va a ser el impacto real. Si tiene que tomar la decisión un juez, cómo debe integrar toda la información. Y por eso creemos que es importante enseñar investigación y abrirse a todos los métodos o posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Asiento, por favor. ¿Pregunta? Sí, un ratito. Una lista. ¿Aceptaría preguntas? Sí, por supuesto, para eso estamos aquí. Muy bien, te permito, por favor. Bien, vamos a hacer un rol de intervenciones. Por favor, preguntas muy concretas de 30 segundos, ¿ya? Para el efecto de que se pueda atender a todos. La rueda, el doctor Sampieri, le facilito un blog, un lapicero para tomar nota, ¿ya? Vamos a hacer la rueda y de esa manera cada uno va a preguntar y él va a responder en bloque. ¿De acuerdo? Y después pasamos a comisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, listo, 8, muy bien, 9. Comenzamos. 1. Extraordinario, señor conferencista. Y felicito de manera especial a las autoridades de la universidad, en especial al director de posgrado, por haber acertado traer a San Marcos una de las personalidades más eximios e ínfitos investigadores de la ciudad mexicana. Estoy muy contento. Lo he revisado sus libros, señor doctor, desde hace 20 años, aún estaba en algunos en Borrego. Y tengo la sexta edición. De todo este trabajo que felizmente he elaborado, entonces, señor, yo quisiera una pregunta muy breve. Usted se ha ocupado de manera brillante de lo que justamente hablábamos antes de ser cálculo, y decía, pareciera que me he comunicado con el maestro antes de venir por acá. Muy bien, los enfoques. Entonces, pero ¿dónde he visto, señor, que tengo un vacío en la formación? ¿Dónde ubico, maestro Hernández Sampieri? A lo que le llamo, lógicamente, primero el tema, después el planteamiento del problema, y yo creo que es necesario hacer una descripción del tema, que más bien me llamaría
un diagnóstico, el diagnóstico situacional, en donde considero que debe haber todas, inclusive algunas breves teorías, algunas estadísticas, como la estadística, la matemática aplicada. Entonces, ¿dónde ubico? Nada más esa pregunta sencilla. Muy agradecido, señor. Señor decano, acá hay otro decano. Ya, dos. Ya, el doctor Miro que sabe. A ver, primero respondo, ¿no? No, en bloque. Ah, en bloque. Sí, en bloque. Profesor, quiero felicitarlo por su exposición. En realidad mi pregunta va a ser rapidísima porque el tema que le voy a tratar sería de media hora de pregunta, ¿no? Yo estoy trabajando mucho hecho. Yo soy director de la Escuela de Ciencia Política de aquí de San Marcos. Soy Francisco de Quesada Rada y precisamente trabajo mucho en el tema de la metodología que se aplica al estudio de los hechos y los fenómenos políticos. Sin embargo, lo que he observado es que hay una tendencia, por así llamarla ideológica, de orientar la investigación hacia lo empírico, estructural, funcional e hiperfactual. Cuando usted comprenderá que los fenómenos políticos no solamente se reducen al hecho de que se ha ganado el señor Muñoz, sino que hay detrás de todo eso que nos lleva a una interpretación. En consecuencia, yo lo que planteo es una pluralidad metodológica en la investigación. Quiero saber su opinión al respecto. Tres. Yo creo que sí me prefiero gustaría responder el contestando. doctor, no hay problema. Las dos primeras, porque si no, Si no, ya se marea. me voy a marear y me voy a olvidar. Bueno, muchas gracias por sus palabras, doctor. Sí, el diagnóstico situacional, que me parece un excelente calificativo y que requiere toda investigación, y yo creo que en derecho más aún, yo lo ubicaría dentro del planteamiento del problema, porque el planteamiento del problema requiere entender, problematizar lo que me voy en el fenómeno, situación. El planteamiento del problema requiere ir definiendo variables, constructos o conceptos a estudiar, requiere el análisis de cifras, requiere una pequeña revisión de la literatura, de otros estudios previos, y me encanta ese término de diagnóstico situacional, que toda investigación debe tener ese diagnóstico situacional, porque el planteamiento, nosotros le llamamos enmarcar el planteamiento, pero es exactamente lo mismo. Le agradezco, y sí, parece que nos hubiéramos hablado en la mañana y puesto de acuerdo, o hubiéramos desayunado juntos. Sí, gracias. Y segundo, lo de la pluralidad de los métodos, le agradezco, doctor Francisco, le puedo llamar por su nombre, doctor Francisco, usted me puede decir doctor Roberto o Roberto. Celebro que un director tenga este concepto de la pluralidad metodológica, porque justamente es lo que hemos estado pugnando desde nuestras primeras obras hace ya aproximadamente 30 años, y es que debemos privilegiar la pluralidad de los métodos. Estamos totalmente de acuerdo que los jóvenes deben conocer todas las alternativas de métodos. Escuché, estaba hablando antes de la hermenéutica y todas esas herramientas, y pues sí, efectivamente durante muchos años las ciencias se orientaron a la parte funcionalista, solamente, bueno, empírica sí, pero demasiado funcionalista, y yo también creo en la pluralidad de los métodos, y que a los jóvenes se les debe enseñar esa pluralidad para que además una investigación no cae dentro de un solo paradigma. Normalmente una investigación sí toma en cuenta uno esa pluralidad para elegir herramientas. Yo me imagino al investigador en este sentido, que cada investigación revisa sus herramientas como el que va a resolver un problema, y ve qué herramientas de toda la gama, amplia gama que hay, cuáles les pueden servir para ese momento. Y también en nuestras obras así lo llamamos, la pluralidad metodológica que es necesario tener, y le agradezco
comentario y coincido plenamente. Gracias. Muy bien. 3. Doctor Príncipe, muy amable. Mis felicitaciones, doctor Sampieri, por su exposición, por su brillante exposición. Usted ha partido del principio de que la investigación científica es tal porque utiliza métodos científicos. Correcto. Por otro lado, la investigación científica empieza no con la fijación del tema, sino con el conocimiento de la realidad, del contexto. De ese contexto visualizo los problemas. ¿Y qué vienen a ser los problemas? Vienen a ser mis variables de estudio. Llámese que esas variables puedan ser estudiados desde un punto de vista cualitativo o desde un punto de vista cuantitativo. Pero lo principal son la definición de mis variables. Solo de esa manera puedo plantear acertadamente mi problema. Su paisano, Raúl Rojas Soriano, ¿qué dice? Un problema de investigación acertadamente planteado es la mitad de solución de la investigación. ¿Ve usted? Entonces, al decir que la investigación científica empieza con formulación de preguntas, es un poco ambiguo, un poco ampulosa la frase, porque realmente no se ajusta a lo que realmente nosotros debemos entender. En segundo lugar, una investigación es científica porque maneja mínimo 2 variables. Si fuese de una sola variable, sería una investigación pseudocientífica. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta? Muchas gracias. Bueno, primero lo de... Sí, cuando yo hablo de preguntas de investigación, las preguntas de investigación contienen conceptos que pueden al final traducirse en variables, que una variable, ya dijimos, es una propiedad de un fenómeno que es susceptible de medirse, cuya variación puede medirse. Y segundo, lo de cuántas variables en una investigación depende del planteamiento del problema. Efectivamente, si lo único que tengo es una variable, pues ¿qué es lo que puedo hacer? Pues nada más observarla, medirla y ver su incidencia y ya me quedo en una parte descriptiva, pero no estoy relacionando conceptos, y la investigación realmente no es nada más la descripción de variables, sino la esencia de la investigación científica es precisamente cuando empiezo a vincular variables. Si yo tengo una variable aislada, pues no estoy haciendo investigación, ni siquiera yo le llamaría investigación, estoy midiendo una variable y nada más, pero no estoy llevando a cabo el proceso de investigación. Para mí, humildemente, es el estudio del análisis o el análisis de la relación entre variables para determinar causas, correlaciones, el ver por qué ocurren los fenómenos. Muchas gracias. Doctor, entre la polémica que ha habido siempre sobre los enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo, siempre los grupos de investigación aquí en nuestra casa de estudios se releva mucho la pujanza del enfoque cualitativo que está de moda, porque el enfoque cuantitativo, si bien es cierto, ha tenido un impacto, pero bueno, fue pues antes del 50, antes del 60. Aquí entra San Marcos el enfoque cuantitativo, sobre todo en las áreas de antropología, sociología, psicología, biología, pero en derecho y en otras ciencias sociales y humanas todavía no hay esa presencia del uso y aplicación de esta metodología. La pregunta central es esta. En lo que se llaman los estudiosos del enfoque cualitativo se da mucho peso a la teoría que sale del campo, a la teoría empírica. Y por eso es que ya se descartó del enfoque cualitativo todo lo que significaba antes el marco teórico en la investigación cuantitativa. Incluso en la investigación teórica, en el marco teórico y en la investigación cuantitativa, no se podía incluso ir al trabajo de campo si es que no teníamos un buen marco teórico. Un buen marco teórico. Mi pregunta central es esta: ¿en qué medida los que nos dedicamos a la investigación debemos dar
el peso que le corresponde a la teoría que sale del campo, a la teoría empírica, que es la información que dan las unidades de los grupos participantes en un proyecto de investigación cualitativa, y de ahí sale la teoría, que es la mejor teoría porque cualitativamente habla mejor el alma del que participa, antes de ideas que ya están en el marco teórico, algunas hasta desfasadas, ¿no? Y esa es la situación central. Si hacemos bien en nosotros darle el peso mayor a la investigación, perdón, a la información de campo, y manteniendo ya como una especie de apoyo a la revisión de la literatura que usted muy bien dice en su 6ª edición, y darle un peso ya equilibrado a esa investigación científica. Eso es todo, maestro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. En la investigación cualitativa, yo creo que en toda investigación sí es importante el marco teórico, la revisión de la literatura, simplemente para ver qué se ha estudiado, a qué se ha llegado, no que eso determine los resultados de nuestro estudio, porque finalmente los datos empíricos no solo en la investigación cualitativa, en la investigación en general, en la cuantitativa también, los datos son los que hablan, por así decirlo, al final, son los que nos indican. La teoría me puede decir una cosa, pero lo que yo encuentre finalmente es lo importante, porque la teoría puede haber sido construida en otros países completamente diferentes, con circunstancias muy distintas. Lo que importa siempre, obviamente, es lo que emerge de los datos, sea cuantitativo o sea cualitativo. Pero el rol de la teoría es importante, simplemente no para que determine nuestros resultados, sino para que veamos cómo se ha trabajado antes un problema de investigación, como todo en la vida. Si yo voy a arreglar una mesa, pues es mejor que vea cómo mis vecinos han arreglado la mesa. A lo mejor me surgen unas buenas ideas que yo no había contemplado, ¿no? Pero sí, yo creo que siempre el peso está en los resultados empíricos. Coincido al 100%. Gracias. Doctor, ¿por qué no recomendar el uso del método de investigación científica que no hace ninguna diferencia entre cuantitativo y cualitativo? Porque como usted lo ha señalado, lo cualitativo no trabaja con variables, en consecuencia no se puede medir nada. Sin embargo, se ha mencionado que hay datos cualitativos, lo cual es una contradicción porque la variable se mide con datos. Si hablamos de datos también es cuantitativo. Y además, que si no se mide, la investigación cualitativa no es científica, porque una condición para el conocimiento científico es la medición y la cuantificación. Sin las matemáticas no puede haber conocimiento científico ni lógica. Entonces, ¿por qué mejor no trabajar con el método de investigación científica? Que si necesita lo cualitativo, pues usa lo cualitativo. Si necesita lo cuantitativo, usa lo cuantitativo. Lo integra los dos. Y por otro lado, este método que usted el método que usted ha expuesto, considera conmigo que se refiere a la investigación de lo fáctico, lo medible y cuantificable. Entonces, no sirve para el derecho entendido como el estudio de las normas jurídicas, porque la norma jurídica no es fáctico, es una construcción intelectual. Nada más eso quería. No, totalmente de acuerdo. Si es lo que hemos estado peleando los últimos 30 años, que ya dejemos de hablar de lo cuantitativo y de lo cualitativo y de contraponer enfoques y cuál es mejor. No, nosotros lo que quisiéramos es hablar de que la investigación es un proceso de recolección de datos, de evidencias, y olvidarnos de los cuantis y los cualis. Yo creo que eso ya se tiene que terminar, y yo creo que en derecho no ha habido tanto esa problemática como lo ha habido en las ciencias administrativas, en otras ciencias sociales, ¿no? En las ciencias políticas. No, yo lo que precisamente coincidimos, bueno, no solo con usted, con los maestros, los doctores que aquí han platicado, precisamente es lo que hemos luchado ya, acabar con eso de cuantitativo y cualitativo. Es la investigación y punto. Y a veces los datos son de naturaleza visual,
porque nos basamos en fotografías, pero también pueden ser verbales de alguien que nos platica algo y que no medimos, sino tratamos de entender, no ubicamos en una escala lo que nos está diciendo, sino que profundizamos en lo que nos está tratando de decir una persona, en sentimientos, en emociones. Entonces, precisamente lo que estamos de acuerdo es en desterrar esas diferencias cuánticas, sino la investigación son datos y punto. ¿Sí me explico? Pero ahora la tarea es que en toda América Latina ya se habló durante décadas de lo cuantitativo y lo cuantitativo, y que era mejor, y que en algunas ciencias se debía aplicar más lo cuantitativo, en otras lo cualitativo. En todas hay que aplicar la investigación, y la investigación está abierta a todo tipo de datos, de diferentes clases de análisis, y eso es lo que nos tenemos que olvidar. Y la investigación es pluralidad, como lo dijo el doctor Francisco, es pluralidad, es apertura, y estoy totalmente de acuerdo, creo que coincidimos. Muy bien. Doctor, por favor, una cuestión de orden. Mario, y cerramos con Rosa, y ahí ya procedemos a la Muy palabra bien. del señor decano. Doctor, qué alegría tenerlo por acá. No sabíamos de sus dotes didácticas, sí hemos sido algunos suyos, por los ejemplos tan bien escogidos. Lo que usted ha venido acá es a expectar lo que es una batalla, es una guerra en los sectores de investigación y epistemología. Pero usted ha tratado de decir sí, estoy de acuerdo con uno y con otro, y yo le voy a decir que su libro es muy leído acá. E injustamente se le acusa en los círculos, justo de lo que se está hablando acá del marco teórico, como que usted no tuviera ninguna intención de saber el marco teórico. Pero yo sé, porque yo he leído sus libros, he leído sus obras, leo sus artículos, y sé, también tiene defectos, no es un dios, ¿no? Pero se le acusa injustamente de esto, y da la impresión de haber dado ese estupidez de que el marco teórico no, pero usted no ha dicho eso, sino de un paradigma que nos ata, y no debería llamarse tampoco marco teórico, porque eso parece una cárcel teórica. Podríamos hablar más bien, como usted ha convertido dentro del proceso, lo que más adelante será el protocolo del que debemos saber acá, son los antecedentes, porque si nosotros empezamos de cero, bueno, está de más decir, acá muchos conocen el libro de Hempel y la famosa historia de Semmelweis. Primero tiene que consultarse lo que hay, pues, ¿no es cierto? No empezamos de cero. Quiero reivindicarlo, ¿no? Acá públicamente, de lo que se le acusa, de que el marco teórico para usted es otro paradigma. Acá en San Marcos, otra cosa también, le voy a informar para que usted esté contento de algo. 16 años llevamos a los estudiantes a investigaciones en los pueblos, con esta fusión del enfoque cuantitativo y cualitativo, porque no son tipos de investigación. Lo cuantitativo y cualitativo está en los procedimientos. Entonces acá ha habido quienes en esa misma mesa han negado, no existe la investigación cualitativa. Allí en esa mesa, castigando a los que investigaban acá, los que estaban graduándose. Es una lucha, y está muy bien que haya venido usted, porque nos va a llevar a discutir. Entonces, en ese sentido, dos cosas quiero aclarar acá también. Si solo se investiga con variables, ¿qué hacemos con las constantes? ¿Qué hacemos con los elementos emergentes? Y decir que solo es científico lo que se mide, creo que eso no lo tome como posición de San Marcos. No es cierto que solo lo que se mide es científico. Entonces, mi intervención ha sido más bien, primero, para quitar ese tufillo, porque también yo estoy de acuerdo con el doctor Miro Quesada, que desde la UNESCO se prefiere investigaciones operacionales
Y por ejemplo, en el caso de los politólogos, que sean operadores y no sean estrategas. Y me ha gustado mucho cuando usted, en el centro de su investigación, es que, por ejemplo, los politólogos, en este caso, tendrían que ser los estrategas, pero ¿cómo lo serían si no analizan todas las circunstancias? Entonces, más que pregunta, doctor, mi intervención ha sido para puntualizar algunas cosas que van a seguir discutiéndose acá, porque es necesario. Y su palabra nos ha aclarado de algunas cosas que se le acusan injustamente. Gracias. Muy bien, Mario. Doctor, por favor, para terminar con Rosa Mavila, ¿Quién lo terminamos. acusa? ¿Quién lo acusa? ¿Estás mintiendo? ¿Quién lo acusa? Nada más si quiero aclarar rápido. No, yo sí creo que deben revisarse los antecedentes como todo en la vida. Digo, si yo voy al médico, ¿Quién lo acusa? Está mintiendo. díganme si no voy a tomar en cuenta mis antecedentes. En toda la vida siempre volteamos hacia el pasado para ver. Sí, no, yo nunca he dicho que la teoría, el marco teórico, estoy de acuerdo en que no siempre es el marco teórico, el nombre de marco no me gusta tampoco mucho, pero sí hay que estudiar lo que se ha hecho de cualquier cosa, ¿no? Profesor, yo quiero en primer lugar saludar su exposición. Saludar, señor, porque significa una promoción de la investigación, no solo de los docentes, sino de los estudiantes. Doctor, una prehistoria de investigación